Buenas noches, amigos. Una de las impresiones más fuertes a nivel de imagen que yo me he llevado en la vida tuvo lugar hace ahora unos 13 años en un paraje boscoso de Cataluña. Andaba yo buscando las pistas de una pareja de individuos que en su locura, en su delirio, en su propio misterio, habían puesto fin a sus días arrojándose a la vía de un tren, convencidos de que iban a viajar a otro mundo. Sobre sus pechos, con ausencia de cabeza, aparecía una nota que decía: los extraterrestres nos llaman. Era un caso añejo, antiguo, hacía mucho tiempo que había transcurrido, y sin embargo, en aquel bosque bajo, que por momentos se iba opacando, y al tiempo además que el manto de la oscuridad iba llegando, se me iba haciendo más próximo, como si de alguna forma no hubiese transcurrido tanto. Es lo que se llama sugestión. ¿Alguna vez os habéis perdido en el bosque? ¿Os habéis desorientado en un bosque? Cuenta el antropólogo y amigo de este programa, José Luis Cardero, que cuando uno entra a bosque adentro, ese maquillaje que llevamos todos de tecnología, de superioridad, ese maquillaje de sabiduría aparente, esa ínfula de grandeza se va deshojando poco a poco, como las capas de una cebolla, y bosque adentro de repente somos lo que somos, unos seres sumisos ante el misterio y la noche de la naturaleza. Yo he ido en mis tribulaciones sorteando algunos árboles, algunos ya viejos, y era un camino en mitad de nada y de nadie entre lo que era Sabadell y Tarrasa, dos urbes importantísimas, pero como una mancha, junto a una serie de edificios que fueron hospitales, una zona poco transitada. Y recuerdo, como si hubiese ocurrido ahora mismo, la sensación de en mitad de la arboleda. No es noche del todo, sino que hay cierta claridad de la tarde, rojiza. Percibo que hay alguien que me está observando. Miro a mi derecha y veo a un individuo de unos 55 años, inmóvil completamente, y que está sonriendo. Debía observarme desde unos minutos atrás, yo creo, para tener ese punto de mira tan fijo en mí. Y no era un hombre que inspirase terror. Era alguien normal, pero ¿qué hacía ahí en mitad del bosque? Yo sé lo que andaba buscando, yo, las pistas de un caso antiguo, pero ¿y él? Estaba ahí y tenía que pasar casi a su vera. Y entonces me acordé de muchas historias de caminantes que, viendo en la lejanía a otro individuo, solitario, sin armas, aparentemente indefenso, que va poco a poco por el mismo trayecto para cruzarse con él, y cómo sentían las tribulaciones: me aparto o no me aparto, giro en mi camino o voy al encuentro de ese individuo que puede ser un misterio. Yo al final tragué saliva y pasé junto a aquel hombre, repeinado, lo recuerdo perfectamente. Hacía un poco de calor y con la chaqueta abotonada hasta arriba, quieto como un roble, nunca mejor dicho, junto a un árbol y observándome con aquella sonrisa que nunca he podido olvidar. Luego me contaron que podía ser un enfermo de uno de los hospitales cercanos, extraviado o dando un paseo. Pero en aquel instante, en esta anécdota tan breve, tan sencilla, comprendí que el entorno boscoso, el ramaje, los sonidos callados del bosque, envuelve el todo con una aureola muy especial. Y comprendí también por qué los mitos, los misterios, los enigmas de nuestros ancestros se han parido en lo más hondo de la espesura del bosque. Esta misma semana llegaba una noticia que era sorprendente, y yo desde luego la escuché con otros oídos o con otros sentimientos. Me imaginé a esta mujer que había estado, dicen, perdida en el interior de un bosque interminable durante 2 meses. Perdida 2 meses, con sus respectivas noches, hay que decirlo, en lo más hondo del bosque.
Hoy os invitamos a dar un garbeo por esos bosques. Bosques donde aún hay signos. Bosques donde parece que el efluvio del contacto con otras oscuridades pasadas sigue presente. Bosques donde el tiempo no tiene mucha razón de ser, porque no hay nada ni nadie que lo mida. Bosques donde podemos encontrarnos con lo mejor y a veces con lo peor de nosotros mismos. ¿Os habéis encontrado alguna vez, repito, desorientados en un bosque? Qué pequeños nos hacemos, ¿verdad? Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Esa era la noticia que sirve de percha de actualidad de este programa y de este dossier y de este paseo por el otro lado de la radio y del misterio. Una mujer es posible, no es un error, no es un fraude. ¿Cómo puede estar alguien 2 meses perdido en un bosque? Pues sí que ha estado junto a su marido, Rita Chetrien, 56 años. Iba en la furgoneta junto a su esposo. Tienen una especie de accidente en uno de los caminos, ya dentro del bosque. No funcionan los teléfonos móviles. El hombre coge el GPS que llevaba en la furgoneta donde viajaban porque iban hacia Las Vegas y dice que tiene que esperarle allí, que es mejor que ella se quede dentro de la furgoneta y que él volverá con ayuda. El hombre no ha vuelto a aparecer, Iker, y a las 7 semanas se encuentran a esta mujer casi muerta. Había perdido 14 kilos, había estado comiendo solamente nieve. Los primeros días, pues los pequeños snacks que tenían en la furgoneta guardados fueron su alimento, y luego ya, como no tenía absolutamente nada, empezó a ingerir nieve. Cuando la encontraron estaba casi en estado semi-inconsciente, casi muerta. Inmediatamente unos cazadores la encuentran y la trasladan al hospital. Y es entonces cuando empieza a relatar la historia. Hoy por hoy, semanas después, el marido todavía no ha aparecido. En nuestro propio país siguen desapareciendo personas en los bosques. Esto sí que nos sorprende. ¿Sabéis que algunas de las películas más célebres que nos reencontraron a todos con el miedo a lo profundo del bosque están basadas en hechos reales? ¿Tienen una raíz absolutamente autentificada? ¿Que hay bosques inmensos en Estados Unidos o en lo que era la antigua Unión Soviética, donde apenas se ha hollado, donde sigue habiendo historias que permanecen como encapsuladas? Vamos a intentar echar una ojeada por esos bosques en mitad de la noche. Antes, vías de contacto abiertas. Queremos vuestros casos y vuestras apreciaciones e incluso, hay que decirlo, anotaciones sobre bosques de nuestro país. Hay muchos bosques con leyenda un tanto oscura, sí, en nuestra piel de toro. E incluso, como siempre, hay una cuestión lanzada al aire oscuro del bosque. Una encuesta, como siempre, en ikerjimenez.com, el debate de la semana en Milenio 3. ¿Pasarías una noche solo en un bosque? Está ahí la cosa, ¿eh? Hay gente muy valiente, 46,3% sí pasaría una noche solo en el bosque, frente al 53,7% que no la pasaría, yo creo que ni loco. Vamos a dar, Iker, si quieres, las vías de contacto para que nos digan los bosques que hay alrededor de sus ciudades, en sus localidades. La primera de ellas es a través de nuestra página web, cadenaser.com. Saben que pueden dejar sus mensajes y que vamos subiéndolo segundo a segundo. Facebook y Twitter, La Nave del Misterio, que están también esas líneas de contacto abiertas. Y como siempre tenemos milenio3 con número @cadenaser.com, que es nuestra forma donde nos pueden explicitar más, poner más información de esas leyendas que tanto se cuentan de padres a hijos y de abuelos en esas noches oscuras cerca, muchas veces, de bosques. Bosques animados, como en Galicia, bosques del lobo, bosques que laten todavía. Luis Álvarez, compañero, buenas noches. Buenas noches. Eres sin duda el reportero de nuestro equipo que más tiempo ha pasado, estoy seguro, en la soledad del bosque. Y yo no olvido unas imágenes, así a bote pronto, lo que trasladaban la fuerza de la imagen, pero que seguro que podemos también enviar a través de las ondas de radio. Pocas veces me ha estremecido tanto la sensación de estar contemplando, a pesar de que había sustancia vegetal, un bosque muerto. Pero parecía un bosque muerto no por un incendio, no por cuestiones humanas o incluso por catástrofes ecológicas.
Parecía un bosque muerto por el uso que se le había dado. Un bosque como dañado por la oscuridad, por lo luminoso, por la invocación. Un lugar que tú retrataste con la cámara y que no sé cómo vivías en ese instante, porque desde luego era de lo más tenebroso que yo he conocido. Pues hemos visitado muchos bosques con el programa, pero también sin el programa, ¿no? Me siento muy cercano al bosque, me encanta ir de acampada además con el perro, con Suiza, y es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Evidentemente a lo mejor la gente siente miedo, pero no es malo enfrentarse a ese miedo, meterse en la profundidad del bosque de noche, dormir en una tienda de campaña y adecuarse a esos ruidos que se escuchan y que nos enfrentan a la parte más ancestral, porque se activa lo más profundo de nuestra psique, todas las defensas saltan, ¿no? Y hablabas del bosque en concreto de Foyers, que es un pueblo que está a orillas del lago Ness, y que, bueno, fue un rodaje muy extraño, además. Fue hace unos 4 años, recuerdo, estábamos en Escocia para rodar el reportaje del monstruo del lago Ness, y resultó que coincidió que nos encontramos con la casa, recordaréis, de ese mago negro, Aleister Crowley, que había comprado ese músico tan importante y tan influyente en la historia de la música, el líder de Led Zeppelin, Jimmy Page, donde habían sucedido de todo. Había habido, bueno, pues se supone dentro de la casa todo tipo de ritos, etcétera. Entonces, llamados toda aquella generación de los años 70 por esta figura tan importante del rock, bueno, pues mucha gente se acercaba allí. Nos comentaban en el pueblo de Foyers que era insoportable. Recordaban en los 70 cómo había un aluvión de gente muy extraña, decían, y que se metían en las profundidades del bosque de pino caledonio, un bosque denso, un bosque maravilloso por otra parte, con una capa de musgo muy espesa, con una vegetación impresionante, porque allí está lloviendo muy a menudo, ¿no? Y yo recuerdo que nos perdimos en el bosque, de hecho, buscando una perspectiva de la casa sin hacer ningún tipo de acto ilegal, temiendo que las leyes serían muy restrictivas en Escocia si nos colábamos en la casa de antigua mansión del Mago Negro, de Aleister Crowley. Dimos un rodeo por detrás con nuestro guía y nuestro guía nos perdió. Y yo recuerdo que ni con brújula éramos capaces de encontrar la casa, la parte de atrás, pero tampoco de encontrar la senda que nos había llevado hasta esa parte tan profunda de un bosque de pino caledonio súper denso, en la que había muchos peligros además. Y recuerdo además nubes de unos bichos que se llaman allí michis, no sé cómo se traduce aquí al castellano, pero también los tenemos en primavera, que pican, son una especie de mosquitos muy pequeños que picaban insistentemente. José Alberto Gómez, que era nuestro entonces ayudante de cámara, ahora operador de cámara, tuvo que tomar algún medicamento, echarse alguna pomada porque le pusieron la cara tremenda, ¿no? Y bueno, es curioso cómo cuando nos encontramos, por fin, atravesamos una especie como de zona oscura, como si hubiera caído una mancha de aceite inmensa en una zona del bosque en la que no entraba un solo rayo de luz, y descubrimos botellas antiguas, restos de fiestas, artículos de prensa, periódicos antiguos, y ahí empecé a darme cuenta de que hay ciertos lugares en el bosque donde, aunque no tengamos muy claro qué, pasan cosas, y se han hecho fiestas que recuperan algunos aspectos paganos que parece que habían desaparecido, que están en los procesos inquisitoriales y que parece que están muy lejanos, ¿verdad? Pero qué va, después de aquel viaje perseguido insistentemente una y otra vez, estos espacios, estos lugares del bosque donde todavía la gente se sigue reuniendo haciendo Dios sabe qué cosa, ¿no? Y Luis, con un sí o un no, porque me interesa y andaremos en ello. En España también, incluyendo España, ese paganismo, y también dividiéndolo, no asegurando que sea lo mismo ni mucho menos, pero esos encuentros con lo luminoso, con lo oscuro, con lo inmaterial, esas invocaciones, ¿crees que se están reactivando ahora? Que por ejemplo esta misma noche en algunos bosques, fuera de folclorismos y de diversiones, ¿se están efectuando estos ritos? Mira, estoy convencido, porque sí que lo hemos podido constatar y de hecho vivir. No es nada folclórico, no pertenece siquiera al movimiento New Age que amaneció en los 70, no tiene nada que ver. Es gente muy bien organizada, con una gran cultura, gente que además ha indagado en viejos procesos, gente que ha recuperado la memoria de sus ancestros, gente que ha bosquejado, quizá que haya entresacado de los libros, porque hay mucha basura publicada sobre este asunto. Es muy difícil a veces encontrar exactamente qué es rito, qué es real y qué no lo es, pero hay algunas cosas que sí lo son. Vamos a hablar de ello, Luis. Vamos a intentar incluso pasear por España, porque historias de bosques terribles también las hay, las vamos a contar. Hay una que el cine popularizó y además
con algo muy especial, un salto hacia adelante, una innovación tremenda, una visión cámara en mano, una especie de falso o no documental. Sí, lo que se mostraba era falso, pero al parecer basado en historias reales. Y todavía, 12 años después, poner estas grabaciones, a mí por lo menos me estremece. ¿Por qué? Porque me impresionó la película, lo que quería decir la película. El bosque era un personaje más, como tantas veces. ¿Queréis recordar? A ver si adivináis de qué película estamos hablando. ¿Ha oído hablar de la bruja de Blair? Algunas. ¿Algunas? ¿Sabe cuál fue el primer incidente? Verá, los vecinos y la gente de la zona cuentan historias sobre ella, pero también vi un documental en el canal Discovery o quizá en otro. Recuerdo que trataba sobre los fantasmas y leyendas de Maryland. Sí, mi abuela solía contarme esa historia. Me dormía con ella. ¿En serio? Sí, según dicen, si al oscurecer no te acuestas y deambulas por casa, la bruja Blair viene para cogerte. Creo que fue en el invierno, o quizás en el otoño del 44. Empezaron a desaparecer algunos de los niños y nadie supo nunca por qué desaparecían. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué hay de verdad en esta historia? Pues evidentemente la bruja de Blair como tal no existe, pero lo que sí sabemos, porque así lo declararon a la prensa sus creadores, es que la película está basada en lugares que existen, que no son curiosamente aquellos que están en los que se desarrolla la película ni en los que fue filmada, pero en un país como Estados Unidos, la potencia tecnológica por excelencia, con permiso de Japón, es posible que existan bosques de más de 600 kilómetros cuadrados, en los cuales el hombre todavía es un elemento extraño, un elemento hostil, donde las historias de antiguas maldiciones indias, de lugares encantados, de sitios malditos donde moran los espíritus de los algonquinos, o donde, como decían los antiguos indios, hay lugares donde se reúnen los cuatro vientos y no se puede pasar, o piedras que se tragan a la gente. ¿Es posible que en un país como Estados Unidos existan esos lugares? Existen, y hay 3 en concreto. 2 de ellos están muy cerca, se llaman el Triángulo de Bridgewater y con los Pine Barrens, que están muy cerca, curiosamente, de Nueva York. Bridgewater apenas está, para que te hagas una idea, a 30 kilómetros de Boston. Es decir, estamos hablando de una ciudad hipertecnificada, hipercivilizada, y te encuentras de repente en ese lugar mágico y distinto. Y sobre todo el Triángulo de Bennington, el lugar donde la gente se pierde y nunca más se la vuelve a encontrar. Vamos a viajar esta misma noche también, en este programa especial, a los bosques nórdicos, bosques de Rusia y bosques de Suecia y Noruega, donde ocurrieron cosas atroces y se utilizó el bosque como escenario, como defensa, como cúpula protectora e incluso como deidad con vida, como decía Álvaro Cunqueiro o Valle Inclán de Galicia, ¿no? El bosque como un personaje que requiere a veces su cuota de participación, aunque sean titulares, para luego ahondar con una corresponsal que estuvo allí y lo vivió, porque es algo de lo más crudo que hemos contado. Yo creo que en España no se publicó más por lo horrendo de la historia. Aquí tenemos 2 páginas de ABC con unos dibujos que me gustaría por lo menos que los dibujos los describieras, Carmen. Te voy a describir los dibujos y te voy a leer el titular, que decía: el príncipe de las tinieblas bebe ahora la sangre de los niños suecos. Los dibujos son muy esquemáticos, son de niños de entre 4 y 9 años. Uno de ellos es pues como una especie de círculo con una cruz en medio de este círculo, la cabeza un poco vuelta como caída de alguien inerte, unos brazos en cruz, 2 piernas. Hay otro que parece que está tumbado, tiene los brazos también en cruz, las piernas estiradas y como muchos puntos encima, como si alguien le hubiera apuñalado en innumerables ocasiones, porque encima además hay un cuchillo negro. Y
al lado un dibujo con la ingenuidad de los niños de una especie de encapuchado, como parece un nazareno, que alza los brazos. ¿Por qué? ¿De dónde vienen estos dibujos? ¿De dónde vienen estos dibujos? De niños que han sido testigos de auténticas misas negras, donde se han matado bebés, donde se han abierto el cuerpo de mujeres y donde incluso a estos niños pequeños les han hecho cortes en los brazos para después beber su sangre. ¿Qué fecha? La fecha es 16 del 3 de 1993. Ocurrió en lo más selecto de Europa, con el mayor nivel de vida. ¿Qué pasa? Bosque adentro. Os invitamos a este viaje después de las noticias. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿Habéis oído gritar a esos niños? Shh, cállate, no hay ningún niño por aquí. Sí lo había. No hay ningún jodido niño. Está bien. Calmaos, calmaos. No he oído nada desde que echamos a correr. Nada en absoluto. Dios, hace frío. Vamos a estar callados, ¿no? Está bien, está bien. Deberíamos callarnos. Cualquier sonido, y eso lo saben bien los naturalistas, los ecologistas, los investigadores de la fauna y de la flora, reverbera y se percibe de forma distinta en el bosque. Hay quien afirma desde lo más remoto de nuestra antigüedad común que el bosque y la naturaleza tienen sus códigos, sus lenguajes, que el hombre no sabe ya escuchar. Solo muy adentro y con mucho tiempo se puede percibir algo distinto, diferente. Fenómenos singulares que se repiten en los 5 continentes, allá donde haya masas forestales que se convierten un poco en cajas del tiempo. El contraste que comentaba Santiago Camacho es clarísimo. A 30 kilómetros de la tecnología, o a la vera misma de Nueva York, entre un bosque y una playa, donde por cierto hace poco aparecían los cadáveres de 9 mujeres. Lugares un poco frontera, lugares donde el encuentro con lo otro es posible. Seguimos indagando, Santi, en la verdad, en la raíz, nunca mejor dicho, auténtica de esa película, que dio la vuelta al mundo y que se convirtió en un gran éxito. Eran 3 lugares diferentes, utilizados como epicentro de fenómenos. Sí, el más impresionante de ellos es el Triángulo de Bridgewater, cerca de 520 kilómetros cuadrados al sureste de Massachusetts, que prácticamente es una zona boscosa e impenetrable, en la que si te dijese que cualquier fenómeno paranormal o extraño que te puedas imaginar ha sido reportado en su interior, dirías, caramba, estás exagerando. Criptozoología, ovnis, rituales satánicos, fantasmas, prácticamente todo. Todo ello se vertebra alrededor de un lugar que se llama el pantano Homohock, el pantano del diablo, como lo llaman los lugareños, o como lo decían los antiguos indios algonquinos, el lugar donde moran los espíritus. Era un lugar prohibido para ellos. Y de hecho, por profanar ese lugar y por quitarles esas zonas boscosas, dicen que los antiguos indios lanzaron una maldición que decía que el hombre blanco jamás podría descansar y jamás podría sentirse seguro entre aquellos árboles. Y parece que eso se ha cumplido, porque aparte de esos misterios pues más o menos extraños o más o menos paranormales, también ha habido sacrificios rituales animales, asesinatos de corte satánico, crímenes de bandas, un elevado número de suicidios. Fíjate, en 1993, en el bosque del río Freetown, que es una de las zonas de este lugar y parque natural, se dio un caso que casi es prototípico de muchas de las cosas que han sucedido. Una pareja absolutamente normal, procedentes de Nueva York, iban a hacer turismo y a visitar el parque natural. Nada, ningún antecedente ni de malos tratos, ni de peleas, todos los dos con buenos puestos de trabajo, ningún historial psiquiátrico.
y justo a unas millas de ese pantano, él detiene el coche, apuñala a su novia y acto seguido se quita la vida. Ese tipo de cosas suceden en el Triángulo con mucha frecuencia. Cosas, por ejemplo, también mucho menos terribles, como prácticamente apariciones ovni que se datan desde hace 300 años. En 1760 se describió una esfera de fuego gigantesca que flotaba, como no, sobre el pantano, y que en plena noche proyectaba sombra y permitía ver como debía. También avistamientos de Bigfoot y de esos perros fantasmales que tanto abundan en estos lugares. En 1976, en Abington, en una de las localidades que están incluidas en este área, un granjero declaró ver a un perro enorme, con los ojos rojos como de fuego, matar a 2 de sus caballos, y el perro era casi tan grande como los animales que estaba matando. Luces misteriosas, asesinatos, lugares en los que también se han visto, por ejemplo, los helicópteros negros. Ese fenómeno, en este caso humano, que forma parte de las teorías de conspiración, esos helicópteros sin marca que parece estar flotando siempre sobre los lugares donde ocurren cosas extrañas. La carretera que cruza ese lugar es la Ruta 44 y, cómo no, también tiene su autoestopista fantasma. Además, podemos ver pues todo tipo de restos arqueológicos, incluso una roca en la cual, sin que nadie haya podido explicarlo, hay inscripciones fenicias, vikingas, portuguesas y inglesas. Parece, desde luego, una especie de parque temático del misterio. Pero ese es, siendo el lugar, digámoslo así, que más fenomenología extraña tiene, no es el lugar que más inspiró a los creadores de La Bruja de Blair. Muy cerca, en el estado vecino de Vermont, hay otro lugar que lo llaman el Triángulo de Bennington. Y el Triángulo de Bennington es una enigmática zona boscosa que se caracteriza porque entre 1945 y 1950 hubo una serie de desapariciones no aclaradas que tuvieron absolutamente en vilo a la zona y que siempre se daban en otoño, octubre, noviembre y diciembre. Todo empezó cuando en 1945 un hombre llamado Henry McDowell se escapó de la cárcel. Imaginémonos la típica escena de película en blanco y negro, los perros persiguiendo a un tipo pues con un traje a rayas de presidiario, y no pudo ser encontrado. Desapareció en lo más profundo del bosque. Bueno, que se escape un prófugo y desaparezca en el bosque tampoco es tan extraño, pero apenas 2 semanas después, un hombre llamado Midi Rivers, 75 años, el guía más avezado de la zona, llevaba de acampada a 4 cazadores. Es una zona en la que la caza es una de las industrias turísticas del lugar, y se adelantó apenas unos metros. Nada, lo que es doblar un recodo y salirse de la vista. Los 4 cazadores le perdieron de vista para siempre. Hubo una batida gigantesca, porque además Midi Rivers era un personaje muy conocido en la zona y muy querido, y no se encontró más que en un recodo del camino una solitaria bala que se especuló que se podía haber caído del cinturón del cazador. Así se quedó la cosa hasta que un año más tarde, en diciembre de 1946, una estudiante de 18 años de edad, Paula Weldon, se adentró en la zona para hacer senderismo. Fue lo último que se supo de ella. Jamás salió de los bosques y las pesquisas iniciadas por la policía no dieron ningún resultado. En 1949 fueron 3 los cazadores los miembros de una partida de caza que también se internaron en el bosque de Bennington y nunca más se volvió a saber de ellos. Sin embargo, el caso más extraño ocurrió
unas semanas después, el 1 de diciembre de ese año, de 1949, con la desaparición de James E. Tedford, un vecino de Bennington que estaba cumpliendo el servicio militar, regresaba a casa y regresaba en un autobús de línea. Una carretera atraviesa ese bosque y desapareció del autobús. En una parada estaba, se subió todo el mundo, el conductor contabilizó 15 personas, en la siguiente parada se bajó todo el mundo, el conductor contabilizó 14, se fue revisando los asientos, en uno de ellos había unas pertenencias personales de este hombre, el equipaje no fue retirado jamás, y de James Tedford, que desapareció justo cuando el autobús atravesaba esa zona, tampoco volvió a saberse gran cosa. El año siguiente fue Paul Jepson, un niño de apenas 8 años de edad, también vecino de la zona, que estaba jugando en el terreno propiedad de sus padres, que tenían una granja. Su madre le perdió de vista apenas unos minutos para dar de comer a los cerdos. Cuando levantó la vista, ya no estaba. Durante semanas, primero batidas locales, luego el propio FBI y finalmente la Guardia Nacional estuvieron peinando el bosque sin que se volviera a encontrar rastro del pequeño. Freda Langer, 28 de octubre de 1950, estaba haciendo turismo por la zona, acompañada de un primo suyo. Era una mujer ya de cierta edad, tenía 50 años, no estamos hablando en este caso de una niña, y bueno, pues en un lance del senderismo, pues cayó a un arroyo, se mojó, y como estaban a poca distancia del sitio donde habían acampado, le dijo a su primo: bueno, quédate aquí junto al arroyo, yo voy a la tienda, me cambio de ropa y seguimos camino. Pasó un buen rato, ya el tal primo decidió regresar al campamento, y en este caso sí que se volvió a saber de Freda Langer. Hubo, como en los casos anteriores, batidas en las que se peinó casi cada árbol del bosque, pero un año después apareció el cadáver. Lo curioso es que apareció en un sitio que ya había sido recorrido en repetidas ocasiones por las partidas de búsqueda, casi en un sitio evidente. El cadáver estaba en tal avanzado estado de descomposición que fue absolutamente imposible determinar las causas de la muerte. En la película de La Bruja de Blair se hablaba de signos, se utilizaban incluso trozos de ramas para componer una especie de ideogramas que se quedaron también en el inconsciente colectivo. En muchos de los bosques de Europa, incluso en las naciones más ricas, vamos ascendiendo ahora por Europa, vamos al corazón, por ejemplo, a Suiza, a Alemania, hemos encontrado signos hoy, como diría el profesor del Brío, signos esotéricos, extraños, indescifrables, o se pueden descifrar. Esos signos que jalonan algunos bosques por algo, delimitan espacios rito por algo, siguen visibles. Nuestro compañero Luis los ha visto. Sí, y en los bosques centroeuropeos, que son súper interesantes, en la zona alpina, por ejemplo, también en España, los hemos encontrado más de una vez, y son signos marcados sobre todo en los árboles. Mira, yo recuerdo en el rodaje que hicimos en Suiza, que fue también un rodaje muy especial, en Suiza, que trajimos varios reportajes. Recuerdo que estábamos en Burg, un pueblecito muy cerca de Interlaken, y nos dieron el chivatazo un antropólogo que había allí, Pierre Hani, de que había él me pasó el teléfono de una mujer que me decía: esta mujer es muy especial, dile que vas de mi parte, ella te va a atender. El bosque de Burg me habían advertido que era un lugar donde se paseaba la tropa de Odín. De hecho, fue el reportaje que hicimos, la tropa de Odín, los viejos guerreros de Wotan, buscando las almas de los ancestros, ¿no? Buscando las almas de los muertos, como si fuera una especie de procesión de ancestros no cristianizada, y que aquí en España tiene su reflejo en la Santa Compañía, mito, el mismo, cristianizado. Pues bien, recuerdo que llamé por teléfono a ese número que me dieron y me senté a tomar un café con una mujer de unos 45 o 50 años, con una mirada muy especial.
Y después de estarle convenciendo durante casi 1 hora y media de cuáles eran nuestras intenciones, recuerdo que me dijo una frase, me dijo: mira, lo que te voy a contar y donde te voy a llevar, no deberías de decirlo y no deberías de revelar cierta información y deberías de tratarlo con mucho cuidado, porque por esto hace 4 siglos nos quemaban. Me lo dijo así, tal cual. Bueno, entonces yo le dije: trataremos con todo el respeto, bueno, que nuestro programa tiene, ¿no?, sobre las personas y sobre la información, y así fue. Nos condujo al bosque de Burg. No podría volver al lugar donde nos llevó. Eso es una cosa curiosa, porque nos perdió en el bosque directamente. Entramos en un bosque de hayas. ¿Exprofeso? ¿Hizo un giro? ¿O no, es que es imposible? Es imposible. Que es una cosa que se repite, por lo que sí. estoy viendo, Luis, en estos bosques, ¿no? Sí, es imposible. La orientación no se va completamente. El urbanita se pierde. Sí, es imposible no perderse. De hecho, muchas veces ellos, incluso yo creo que también, si se meten en hasta cierta espesura, es difícil reencontrar la senda. ¿Por qué? Porque es como en las cuevas. Tú miras hacia adelante, pero no miras hacia atrás. Pierdes toda referencia espacial. Pues bien, subimos una loma y empezamos a ver una especie como de piedras muy antiguas que estaban como escondidas entre el musgo, entre las hojas, en una especie de círculo que era, no sé si natural o que habían talado hacía mucho, mucho tiempo, pero que seguía así, en círculo, un círculo que formaban los árboles, lo que dirían un lucus, ¿no?, el lugar de reunión. Pues estas piedras formaban un círculo, eran piedras muy antiguas, y ella se descalzó y empezó a dar vueltas dentro del círculo en el sentido de las agujas del reloj. Y me dijo: introdúcete también. Además me dijo: descálzate, ¿no? Yo me introduje y recuerdo que me decía: ¿no lo sientes? ¿No lo sientes? Y yo, pues, hombre, no soy demasiado escéptico con ciertas cosas, con las energías, toda esta cuestión de energías sí que la verdad soy un poco escéptico, pero sí que es cierto que se notaba algo, no sé si quizá por la sugestión, pero se notaba algo muy especial. Y recuerdo a esta mujer canturreando con los ojos cerrados, con el viento enredándole en el pelo, como embebida en algo muy extraño, pero a la vez muy especial, que seguro que a la Iglesia no le hace mucha gracia, porque son los antiguos ritos paganos. Ella se reunía, seguramente no, ella se reunía en este bosque con algunos miembros de la comunidad, coincidiendo con algunas lunas, porque hemos perdido el calendario lunar. No sabemos cuáles son las lunas. ¿Se puede describir la sensación dentro de ese círculo talado, ese lucus? Es como una especie de sensación electrizante. Es decir, tuve esa misma sensación en otro bosque en Galicia, pisando sobre petroglifos, también descalzo, en zonas que también me llevaron porque no sabría volver, en la zona de Bayona, zona increíble, por cierto. Y bueno, pues podéis imaginar, había restos de haber habido, no hogueras, pero sí pequeñas luminarias encendidas para no revelar la posición desde lejos, ¿no? Aunque considero que no sería fácil encontrar, ver desde otro punto de aquel bosque, muy cerquita de Interlaken, digo, no sería muy fácil de descubrir a esta gente haciendo eso, y en caso de que les descubrieran no creo que pasara absolutamente nada, porque probablemente entenderían muy bien qué es lo que estaban haciendo. Pero las invocaciones a los dioses también tienen su lado oscuro, y quizá otros reductos o lucus del bosque son empleados para cosas más negras, más desagradables, más horrendas, como el caso de Suecia en este caso, con el que despedíamos la primera hora, y que estaba garabateado por niños. La gran pregunta era por qué los niños tenían que plasmar algo tan desagradable en unas cuartillas blancas. La fuerza del dibujo, del trazo de un infante, es algo que nada puede superarlo. En el fondo son como los códigos de la prehistoria, esa especie como de claridad que se ve con ojos mágicos, unos trazos clarísimos que nosotros, aunque no seamos niños ya, sabemos interpretar. Algo dentro de nosotros nos comunica con esa realidad, en este caso tan terrible. Los bosques se tiñeron de sangre en un país de la renta per cápita, del nivel de vida, y claro, hay quien dice que fue como un chispazo colectivo del que debieron muchos de los escritores de novelística criminal nórdica, que luego se han hecho muy famosos por estos acontecimientos de los años 90. Vamos a bucear un poco en ellos, aunque sea fuerte. Allí estuvo una compañera que vino muy impresionada, que creo que no querría volver a estos lugares, y que estuvo viéndolo todo con sus propios ojos.
Sí, esto fue un escándalo muy grande que además se intentó tapar en toda la zona de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Al parecer se raptaban niños, eran niños pues que eran llevados allí, algunos de ellos eran hijos de inmigrantes que habían dejado el cuidado de otras personas, en fin, desaparecían niños de muy poca edad y la policía no se dio cuenta hasta que casi 50 niños no se sabía de su paradero, creían que habían vuelto a sus países y no era así. Cuando los familiares empezaron a reclamarlos, se dieron cuenta de que no sabían dónde estaban y que podían haber sido utilizados en rituales satánicos. Clara Tauces estuvo investigando por la zona y lo primero que nos cuenta es cómo son esos bosques, por ejemplo, de Estocolmo. Bueno, pues son unos bosques impresionantes, son bosques que están a las afueras de Estocolmo, concretamente tienen un nombre, bueno, para nosotros un poco impronunciable, que es Södertälje, pero bueno, lo cierto es que estos bosques en invierno son crudísimos, son temperaturas muy bajas, donde hay grandes capas de hielo de hasta 30 centímetros, nieve, o sea, son bastante inaccesibles. Entonces es una zona muy extensa, muy vasta, y entonces claro, hay la posibilidad de esconder cuerpos o enterrar, pues claro, es una de las cosas que se barajó en su momento, incluso se estuvo buscando allí en esa zona, ¿no? Se estuvieron buscando los cuerpos de algunos de esos bebés y también de adultos, Iker, porque al parecer, según las declaraciones de los niños, que luego te contaré cómo logran sobrevivir a esas misas rituales, pues también a los adultos pues hacían todo tipo de rituales sangrientos, de matanzas con ellos, que además son terribles, tal y como cuentan estos pequeños, que incluso son grabados en vídeo para que no haya manipulación ninguna por parte de los adultos que le están haciendo la entrevista. Clara, cuando llega a esta zona, se entera de estos casos y empieza a investigar. Y es entonces cuando da con esa desaparición de los niños en los campos de refugiados. Esto es lo que la cuentan. A principios de la década de los 90 empezaron a desaparecer niños de los campos de refugiados. En esa zona hay muchísimos refugiados, muchísimos inmigrantes. Hay como un 43% de la población de esa zona que son inmigrantes, o sea que es un nivel muy alto. Y bueno, pues empezaron a desaparecer niños, y hablamos de más de medio centenar de niños, en unas edades bastante cortas, de entre 4 y 15 años. Lo que pasa es que fueron desapareciendo de manera paulatina, y las autoridades no se dieron cuenta hasta que habían pasado prácticamente 2 años. De hecho, pues claro, el problema es que al ser inmigrantes o estar desarraigados, sin familias que pudieran darse cuenta de su desaparición, pues esto se hizo patente casi 2 años después, ¿no? Fue a través de los encargados de los campamentos de inmigrantes de Estocolmo quienes dieron un poco aviso a la Dirección General de Inmigración sueca. Y la policía empieza a investigar y se da cuenta de que no son crímenes comunes, por lo menos por los pocos testimonios que la gente dice haber visto dentro de los bosques, donde asustados se escondían detrás de algunos árboles, de algunos matojos, y veían incluso algunos encapuchados que hacían extrañas ceremonias, que tenían altares, que parecía que daban una especie de drogas que adormilaban a los pequeños, y que luego pues a muchos de ellos los asesinaban y escondían sus restos en esos bosques espesos. Clara nos decía que no eran crímenes comunes y nos habla de esos macabros rituales. Sí, ya había habido varias desapariciones y crímenes un poco extraños que alertaron un poco a las autoridades, y se empezaron a barajar hipótesis de todo tipo. Hablamos desde hipótesis que relacionaban estas desapariciones y crímenes con el tráfico de de órganos, la trata de blancas, y también pues se hablaba de posibles rituales pseudo-satánicos, ¿no? Pero es cierto que habían aparecido, por ejemplo, cuerpos como niñas muy pequeñas, como de unos 8 años, que habían encontrado en su interior, una vez que se les practicó la autopsia, pues una bolsa de plástico lleno de pelos de animal. O sea, cosas muy raras, no eran crímenes comunes. Eran crímenes rituales. ¿Y cómo sale todo esto a la luz? Pues a través del testimonio de niños. Niños que la mayoría de sus padres estaban divorciados,
cuando pasaban los fines de semana con el padre normalmente, eran cuando sus progenitores, les llevaban a estas misas rituales para que fueran testigos, incluso para que participaran en ellas. Hay una profesora de teología, se llama Eva Lundgren, que es la que empieza a investigar a estos críos, a estos pequeños, porque ya las madres se alertan, incluso ponen crucifijos a sus hijos pequeños para que en cierta forma les protejan, porque tampoco pueden dejar de ir con sus progenitores, con sus padres. Y esos niños empiezan a declarar, Iker. Hay una niña, por ejemplo, que se llama Iris, tiene 7 años y fíjate sus declaraciones. Dice: le cortaron las piernas y los brazos, luego se comieron el corazón y decían que me cortarían la cabeza si contaba esas cosas a mamá. Esa es una de las declaraciones que graban los psicólogos infantiles que están tratando a estos niños. Hay otra, por ejemplo, que decía que había mamás con tripa, que cuando sacaron a los bebés sujetaban a las mamás, les cortaron la tripa y luego cortaron a los niños muchas veces. Esas eran las explicaciones que daban los pequeños. Decían también, cortaban y cortaban, sacaban el corazón por aquí y por aquí, ellos se señalaban, y metían la sangre en frascos de donde bebían. Otra de las niñas dice que su papá le da una cosa en la boca que la hace mucho sueño, que la da mucho sueño, y que ella, cuando se despierta, tiene una herida, y que lo que recuerda es que chupaban los adultos que iban encapuchados la sangre de esa herida. Como te puedes imaginar, Iker, las informaciones son terribles, hay cosas que no se pueden ni contar de lo que cuentan, de lo que narran estos pequeños, ya te digo, grabados incluso en vídeo para que no hubiera manipulación ninguna. Y Clara nos cuenta cómo son esos niños suecos y las consecuencias que tuvieron. Estos niños que sí que fueron supervivientes y pudieron contar lo que habían vivido y hablaron por separado y no se conocían entre sí, contaban cosas muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, ellos hacían dibujos y en los dibujos pues reflejaban a personas como encapuchadas o vestidas con túnicas y que tenían cuchillos en las manos. Había dibujos de mujeres embarazadas a las que se les había cortado el vientre y testimonios de niños que incluso decían haber presenciado asesinatos, pero todo era de una manera muy se divulgó, fue un escándalo a nivel de prensa, pero realmente esclarecerse como tal no se llegó a esclarecer. Luego había, por ejemplo, en Noruega, una serie de iglesias que fueron quemadas. La más famosa es una iglesia que cuando estuve yo allí estaba siendo reconstruida, porque es como si hubieran quemado, por ejemplo, una iglesia de un valor arquitectónico y muy conocida allí, que es la iglesia negra de Fantov, que bueno, pese al nombre, que puede parecer un nombre así extraño, pero una iglesia se debía a que el color con el que estaba construida, la madera de la que estaba hecha, pues era negro, ¿no? 2:32, vagando por los bosques, en este caso de Suecia, de Noruega. ¿Me queréis decir que después de casi 20 años no se descubrió el origen de estos ritos? No, todo esto además se tapó. Incluso Clara en la entrevista nos decía que ella ha intentado seguir la historia, ha intentado seguir investigando y hay una capa, una losa encima de toda esta información que no deja sacar a la luz ninguno de estos rituales. Incluso la prensa sueca llegó a publicar que todo había sido una invención de estos niños. Recordemos, niños de entre 4, 8, 9 años que por separado fueron entrevistados, que no se conocían entre ellos, o sea, que no habían tenido ninguna manipulación de ningún tipo. Iker, si vemos los dibujos, cualquier psicólogo, psiquiatra infantil verá que no son dibujos para niños que tienen que estar pensando en perritos, en casitas, en parques y en jueguecitos con sus amigos, sino en hacer verdaderos rituales como están dibujando en estos folios. Lo realmente curioso es que en estos casos de bosques absolutamente, en este caso los podríamos llamar de malditos, estas cosas pasan con relativa frecuencia. Fíjate que antes te contaba la historia del Triángulo de Bridgewater. En 1988 en Freetown, en una de las poblaciones, estaban investigando una oleada de asesinatos que había tenido lugar prácticamente desde una década. Se sospechaba que había un asesino en serie que mataba a mujeres y dejaba evidentemente los cuerpos por el bosque, y estaban en una de estas batidas cuando encontraron una cabaña que no estaba, las autoridades no la tenían en absoluto registrada, y bueno, fue uno de esos hallazgos dignos de esa película de La Bruja de Blair. Lo que encontraron en la cabaña les heló la sangre, no por lo que había, sino por lo que significaba.
En la cabaña había pequeñas sillitas, grilletes, las sillas estaban dotadas de cinturones y correas para mantener a alguien atado y sujeto, y esas sillas eran demasiado pequeñas para ser utilizadas por adultos. Esos grilletes estaban a una altura del suelo y eran de un diámetro demasiado pequeño para ser utilizado por adultos, y aquella cabaña estaba repleta de manchas de sangre por todos sitios. Recuerdo que hace no mucho tiempo el director de cine Pedro Lea, en esta visión un poco sobrenatural que hoy estamos dando, porque está la visión evidentemente luminosa y del mito y de la fertilidad y de la vida, de la que hemos hablado en más de una ocasión, pero en esta visión más oscura, me contaba Pedro Lea, el director de cine, repito, que en el rodaje del Bosque del Lobo pasaron cosas bien curiosas, que todo el equipo, cuando estuvo en los lugares de los crímenes del famoso hombre lobo, Manuel Blanco Roma Santa, sintió cosas diferentes, en especial el protagonista que hacía de Benito Freire, José Luis López Vázquez, que además hasta el último instante final de su vida recordaba perfectamente por algo ese papel y ese entorno. Me ha sorprendido esta noche, porque yo no conocía el dato, saber que Luis Álvarez, que también hizo un reportaje siguiendo una serie de mitos sobre el mito y sobre la verdad de Roma Santa, saber, digo, que en esos lugares concretos donde pasaron cosas con la luna llena, parece que recordaba algo, la esencia que no se iba, que había un bucle, o que por lo menos era un sitio que no se va de tu memoria, y eso que ha pasado ya mucho tiempo desde ese reportaje, Luis. Sí, es el reportaje que hicimos al principio de hace 2 temporadas. Justo al principio nos tendía una trampa, hay que decirlo. Además, fíjate, no lo habíamos dicho nunca, no sé si lo habíamos dicho o no, pero hay que tener una trampa, nos tendieron una trampa y nosotros le dimos la vuelta, ¿eh? Seguro que aquel que nos tendió la trampa se divirtió mucho pensando que nos la había colado, pero no nos coló ni muchísimo. Aquella famosa publicación sobre que se habían descubierto esqueletos. Sí, era un bombazo. De las víctimas de Roma Santa, que se publicó como verdadero y que Luis, punto por punto, demostró que era un fraude. Pero en ese lugar de los hechos. Pues fíjate, porque seguimos no toda la senda de muerte de Roma Santa, porque es muy amplia, pero estuvimos en el Biduiral de Montederramo. En la lengua galega, Biduiral significa abedul, o abedular, bosque de abedules, ¿no? Es un entorno, bueno, maravilloso. El abedul es un gran árbol. Habría que hablar también de los árboles mágicos. El abedul es uno de ellos, igual que el roble, igual que el castaño, igual que el tejo. Es una zona preciosa, una zona protegida, y recuerdo que iba con el alcalde de Montederramo, que era un hombre muy afable, y se prestó desde su despacho de la alcaldía a llevarnos en su propio todoterreno hasta el paraje donde él consideraba que habían ocurrido estos crímenes, ¿no? Yo le decía, pero vamos a ver, estábamos buscando una fosa común, estábamos buscando el lugar donde habían enterrado al cuerpo de una madre y un niño que habían sido asesinados y que habían aparecido 200 años después. Entonces, como no teníamos las coordenadas exactas donde los supuestos investigadores, luego fraude, habían encontrado los restos, yo le decía, bueno, vamos a ver, donde aquella madre, Benita, y su hija y su hijo fueron asesinados, es aquí, es en el Biduiral de Montederramo. ¿Hay alguna calvera que hayas visto en el monte, en el bosque, donde hayan podido remover terreno? Estuvimos pateándolo y recuerdo que encontramos la vieja senda. Él no le daba ninguna importancia, íbamos con por las rodadas del nuevo camino. La vieja senda por la que fue en su día y transitó el carro de madera del buhonero de la muerte, Roma Santa. Tal cual, y además sabíamos que era el antiguo camino, porque cada vez que te encuentras con una de esas antiguas viejas rutas, cuando no había carreteras, cuando las distancias se calculaban en jornadas o en leguas, con otras distancias y con otros tiempos, de repente ves que es una senda mucho más estrecha para que pase exactamente un carro. La han podido desbrozar para que pase un carro, no más anchura, y todo el buen rollo que tenía aquel Biduiral se tornó completamente diferente cuando dijimos, es que por aquí paseaba Benita, paseaba con su hijo, paseaba Roma Santa, y es aquí donde les dio muerte. Quizá nuestros amigos tengan sus bosques predilectos y sus bosques de misterio, con leyenda, con historia. Es hora de recopilar. Vamos con esos mensajes, Iker. María Eva Villanueva desde Las Matas nos dice, ya lo decía Stephen King, en La chica que amaba a Tom Gordon, el bosque tiene dientes y puede morderte en cualquier momento. Noche ventosa hoy, no duermo. Un saludo para todos.
Nos dice Sergio también: yo he pasado un par de noches en un bosque a las afueras de Londres, además de tener algún que otro susto con los zorros que por allí pululaban, susto recíproco, doy fe. Lo que más me sobrecogió fue su sonido. A medida que pasaban las horas, el bosque cobraba más vida y el volumen iba aumentando progresivamente. Imposible dormir. Muy buenas noches. Recuerdo el día que mi novio y yo junto a mi perro decidimos ir a la Sierra Norte de Sevilla. Íbamos buscando un lugar donde pasar un buen día de campo. No sé por qué, paramos en una pequeña arboleda en la que había un campo de fútbol, mesas y sillas de piedra. Decidimos quedarnos ahí, aunque el lugar no nos hacía mucha gracia, ya que estábamos absolutamente solos. Después de comer fuimos a dar una vuelta por la arboleda. Mi perro levantó el lomo y comenzó a empujarnos con el hocico. No le echamos cuentas hasta que comenzamos a oír como si fuese una puerta que se abriese y se cerrase. Salimos corriendo y jamás hemos vuelto. No hace falta que el bosque sea grande y frondoso para aterrorizar. 1000 besos, Isa, desde Sevilla. Y doy fe de eso, un pequeño bosque puede aterrorizar perfectamente. Me estoy acordando de una anécdota de JJ Benítez con su mítico 124, en lo que él decía los abrasados pinares de Arévalo, aparcando el coche. Pinares en los que yo he estado horas y horas y horas. Y que son bastante inocentes en aspecto, depende de lo que te ocurra dentro, claro. Son bastante inocentes o no, porque yo recuerdo ir con mi hermano de muy pequeños, 4 o 5 años, los dos solos por allí, y mi padre siempre nos decía: no os alejéis, no os alejéis. Y nos llevábamos cada susto porque veíamos galgos ahorcados desde esos pinos. Claro, era otro tipo de terror. Era otro tipo de terror, pero claro, para unos niños pequeños que ven el cuerpo casi esquelético de ese perro colgado, eran unos sustos, cogíamos unos traumas que no queríamos ir nunca a merendar a esos pinares. Esa triste estampa de la vieja Castilla, ¿no? Allí le ocurrió a Benítez una experiencia que podéis leer en su libro TV Operación Ovni, uno de los míticos y más desconocidos, una especie de ensueño, ¿no? Dentro del vehículo, con el sol, en Arévalo. Pero me estoy acordando de este mensaje. Ahora seguimos con muchos más mensajes. Queremos trazar una especie de mapa paralelo. Y luego viene el túnel del tiempo, además con auténtica arqueología. Esta noche con auténtica y entrañable arqueología de la radio y el misterio. Pero me acuerdo de la visión, con los ojos casi acerados por la luz, de Suiza, en la pastola alemana de Luis, en un bosque tampoco muy frondoso, en el río Órbigo, y cómo detectaba prácticamente algo, y cómo fue otra de las noches en las que se volvió a cumplir el mito de animal que nos protege, que es increíble cómo lo hacen, y en el bosque más. Uno se siente muy feliz cuando está en el bosque con un perro. A lo mejor, bueno, he hecho acampadas de noche, pero con gente, ¿no? Nunca solo, de verdad. Solo del todo nunca he estado dentro. He estado, digamos, entrando, andando, caminando, etcétera, en viejas sendas en el pueblo 1000 veces, ahí en Montemayor del Río, entre los grandes castañares o los robledales en los que estuvieron mis antepasados, porque al final no es más que eso, y que cuando tú ves el roble de 300, 200 años o el gran castaño que hay en la carretera de 200 años, dices, seguramente, seguro no, con toda seguridad, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo se sentaron aquí. Y cuando estás con un perro dentro del bosque te sientes mucho más seguro. Y ellos notan perfectamente, y se ve en la grabación del río Órbigo, con aquella algazara que empezaba a sonar al otro lado del bosque, y cómo se ponía tu perra. Pues sí, lo único era un bosque sin entidad, porque era una chopera. Hay bosques sin entidad y hay bosques con mucha entidad. Cuando el árbol es autóctono hay entidad, bien. Cuando es una chopera que se va a talar en unos años no lo tiene. En este caso era una especie de chopera, alameda, algún platanero por ahí suelto también. Y estábamos acampados a la ribera del río, efectivamente. De repente hubo un sonido amplificado. No me ha sucedido esto nunca, ojo, o sea, recuerdo que además fue una cosa curiosa, porque los chicos se fueron a dormir en otra tienda de campaña justo a mi lado, y yo les llamé pero nadie respondió, con lo cual estaban ya dormidos y habían pasado apenas 5 minutos. Yo dije, vaya sueño que tiene esta gente, ¿no? Que bien duermen. Y el caso es que yo bueno, cerré el saco de dormir, Suiza se puso a los pies como de costumbre, y empecé a notar como una algarabía que se iba amplificando cada vez más, y tuve la absoluta certeza de que si perdía el control, fíjate, si el miedo entraba en mis entrañas, iban a empezar a golpear la tienda con las manos, el mismo fenómeno que le sucedió a aquella familia de Vitoria, que lo pasó fatal durante una noche hacía 10 años de cuando yo fui, ¿no? Pero antes lo comentábamos, Iker, y creo que es súper importante destacar esto, ¿no? Cuando hablaba Carmen de estos fenómenos tan sangrientos, tan terribles, no me cabe duda que suceden en algunas otras esferas mucho más elevadas. No me cabe ninguna duda de que ese vector de sangre tan ritual no se ha dejado de practicar jamás, pero también no me cabe ninguna duda que hay
de todo esto que he hablado antes, de Suiza, de estos otros bosques, hay un movimiento que no tiene nada que ver con lo relacionado con la sangre. Más bien todo lo contrario, es un intento de trascendencia del ser humano por encontrarse consigo mismo, y es algo muy bello, algo que quizá no encuentre en una iglesia, algo que quizá no consiguió la Iglesia poner de rodillas en países donde la Contrarreforma golpeó con muchísima fuerza y donde también la Inquisición golpeó con mucha fuerza, ¿no? Es la doble cara de los espacios naturales, el bosque, y nuestros amigos siguen dándonos datos. Félix te pide que le repitas el libro de JJ Benítez donde cuenta esa anécdota. Pues un mítico y casi inencontrable. Televisión Española, Operación OVNI. Por cierto, que siendo abuelo cebolleta, hace 18 años, 1993, yo iba en un viejo coche a recoger a Luis Álvarez, lo que es la vida, 18 años, a la Sierra de Béjar. Ahí estábamos los dos y lo primero que me contó este reportero, imaginaos amigos, que joven, un niño reportero, señaló un bosque que estaba detrás de un castillo, un bosque inmenso, y lo primero que le escuché aquella tarde de primavera de sol del año 93, los dos allí mirando la espesura y mirando un poco al horizonte, que desde luego no imaginábamos vivirlo juntos años después, tanto tiempo después. Él me habló de los alaridos y de un niño y de una historia y de unos lamentos que de alguna forma acompañaban al bosque de sus ancestros. Es decir, el mapa de nuestra España está repleto de estos bosques con demasiada historia. Nuria Vicente desde Alicante nos decía: en terrorífica la historia del bosque sueco. Ni en la peli más macabra y cruel se les hubiera ocurrido esta historia. Felicidades por el programa. Que me busquen en la playa, que al bosque no voy ni loca, nos decían. Nearco es montañero y dice que no hay mejor sensación que sentirse minimizado por las montañas y los bosques. Mil gracias por el tema de hoy, chicos. De acuerdo, totalmente. Ludi Díez nos contaba una historia, dice que es de Velilla del río Carrión, en Palencia, un pueblo de montaña, que desde que era niña ha paseado por los bosques y subido a las montañas, que una mañana de verano, cuando estaba en la cima de la montaña, llamada Arbillos, que se desorientó. Estaba con sus primos, con sus hermanos, se perdió entre la maleza, dice que ella estaba venga a chillar para que la encontraran y que nadie de su familia parecía oírla. Que vio un enorme lagarto verde fosforescente, que se asustó y se marchó de allí y por fin localizó una salida. Después de un rato encontré a la gente y me preguntaron que dónde había estado todo ese tiempo. Les dije que les había llamado, pero ellos contestaron que no escucharon nada y se asustaron al ver mis piernas y brazos llenos de arañazos causados por las escobas, por esos grandes matojos. Todavía hoy me pregunto cómo me pude perder allí. A la pregunta de hoy, de ninguna manera me quedaría a dormir una noche sola en el bosque. José Ignacio Maneiro dice: uno de los bosques que me impactaron fue el bosque naranja de Chernóbil. ¿Ese bosque existe todavía? Pues existe la ubicación, pero ya no existen los árboles. Fueron sistemáticamente talados, enterrados en silos de hormigón como material altamente radioactivo. Supongo que quedarán muestras guardadas en algún lugar de Ucrania o de Rusia. Pero ya pasas por la carretera, el guía te lo dice, allí estaba, y bueno, lo único que vimos en aquel lugar, que sí que fue curioso, es un antiguo búnker de la Segunda Guerra Mundial que en aquel momento estaba tapado por el bosque y que al ser talado pues ha quedado al descubierto y es pues una curiosidad más de la zona de exclusión. Hablando de la antigua Unión Soviética, le hemos pedido a nuestro compañero de la agencia EFE, que estuvo muchos años trabajando en Rusia, Juan Antonio Sanz, que nos haga un mapeo de dos bosques muy particulares, repletos absolutamente de enigmas y misterios, algunos que superan a cualquier ficción, bueno, digno de la vieja ficción soviética. Partamos hacia ellos porque la información es absolutamente increíble. Allí donde la aldea es abandonada y el negro bosque que la rodea acaba engulléndola, ahí surgen las leyendas. Desde los bosques de Karelia en occidente hasta los del Amur, volcándose ya al océano Pacífico, desde los bosques árticos de la península de Kola a la taiga siberiana, muchas grandes áreas boscosas de Rusia aún hoy día no han sido holladas por el hombre. Una de esas grandes superficies de bosque se encuentra en Yakutia, en el este de Siberia. Es una zona tan inexplorada como muchas áreas del Amazonas. Con más de 100.000 kilómetros cuadrados deshabitados, los mitos crecen como hongos en esta inmensa región. Así, en esa zona de Siberia Oriental es donde se han producido extraños hallazgos. Por ejemplo,
Creo recordar en la cuenca del río Olvidaj se han encontrado estructuras de un metal desconocido, semiesféricas, las llaman allí calderas, y son conocidas también por los pocos habitantes de la región, que normalmente son nómadas, como olguís. Son unas construcciones que están semi-hundidas, y lo que cuenta es que son hostiles a todo animal o persona, se asocian con terribles enfermedades. Una de las zonas donde se han encontrado estas construcciones, estas calderas del diablo, es el llamado Valle de la Muerte. En el idioma local es el Uilú Cherkechej. Y a las 3:10 estoy convencido de que queréis adentraros un poco más en el Valle de la Muerte. Una expedición de 1936 dio cuenta de esos vestigios. Los escasos testigos que han visitado ese bosque maldito han hablado de un silencio ominoso, sin ecos ni apenas gorjeos de aves en los calveros del bosque, donde en pleno día la luz se difumina y los lagos en medio de la foresta no albergan ni un solo pez. En el Valle de la Muerte, sin embargo, la vegetación sí es desmesurada, con hierba 2 veces más alta que un hombre. Las nubes de mosquito que hay en el lugar hacen más difícil todavía el intento de exploración. Pero en 1971, un cazador nómada, Evenki, de la tribu Evenki, encontró una enorme madriguera socavada en el terreno y en su interior vio lo que describió como los cuerpos de seres esqueléticos negros, embutidos en lo que llamó trajes de hierro y con un solo ojo. Los ufólogos rusos han hablado de restos de ovnis y atribuyen ese origen a estas calderas de hierro. Sin embargo, el explorador Ivan McKerle buscó hace unos años esas calderas y sí encontró una extraña estructura circular, aunque no metálica, en torno a un estanque, y bajo la superficie de este había una cubierta que sí podría haber sido metálica, una cubierta muy extraña. La naturaleza real no pudo comprobar de qué era, puesto que había mucho agua y lodo. Bosques particulares, bosques diferentes, bosques con una especie de hálito propio. En la mismísima Alemania encontraste también, Luis, otros códigos, otras oscuridades, otros recuerdos, que también hay que decirlo, te estremecieron. Y esto sí que daba mal rollo de verdad. Estábamos en Obersalzberg, que es el segundo cuartel general del Tercer Reich, y es donde estaban, digamos, la zona residencial de Hitler y todos sus grandes allegados, sus generales, su gente de confianza, la gente que conformó la gran pesadilla que llevó al mundo al desastre durante la Segunda Guerra Mundial, y ellos pasaban allí sus vacaciones. Si el primero era en Berlín, Obersalzberg, cerca de Múnich, era el segundo lugar más importante, y es uno de los sitios donde de hecho se decidió la solución final, no el definitivo, pero sí donde se gestó la idea de acabar con la vida de tantos millones de judíos, ¿no? Y hablábamos, ¿no? Iba además con Eric Fratini, estábamos haciendo un viaje de presentación de su propia novela, del oro de Mefisto, y recuerdo que me llevó a los cimientos del Berghof, la casa donde se había edificado Hitler, una mansión inmensa. Los americanos, cuando liberan Berlín, inmediatamente se trasladan en sus aviones, en sus bombarderos, hacia la frontera con Austria y Alemania, que es donde está en esta parte alpina, e identifican perfectamente esa casa, ese Berghof, y lo bombardean. Fíjate, no consiguieron bombardearlo bien y quedaron muchas partes todavía en pie. Cuando ocupan los aliados toda esta zona, sondean los túneles, encuentran todos esos búnkers, esas redes kilométricas de túneles aún todavía por explorar, por cierto. Se dan cuenta de que la gente, una y otra vez, va al sitio, a esas ruinas del Berghof, en mitad de un gran bosque también de pinos en los Alpes, en un paisaje absolutamente muy especial, estremecedor, un sitio maravilloso, y deciden dinamitarlo para que no se transforme en el templo, ¿no?, del movimiento que trataban de aplastar, el movimiento de la esvástica, ¿no? Bueno, pues resulta que todavía unas cuantas décadas después, de repente estábamos dando vueltas. Ya digo, yo estoy muy obsesionado con buscar esos lugares de reunión en el bosque. Y fíjate, fue curioso. Veo en las cortezas de los árboles que hay clavos y una especie como de símbolos, runas, iconos, ¿no?, grabados en las cortezas de los árboles, pero muy antiguas, por esa llaga que generan en los árboles cuando alguien o bien graba un corazón con una flecha y 2 nombres de 2 enamorados. Una pátina del tiempo sobre ellas.
Y otra vez un círculo, terreno pisado, algunas piedras, restos de hoguera y clavos. Yo interpreté aquellos clavos, y ahí me equivoqué, lo decía en el guión, como el lugar donde depositar unos candiles de forma discreta para que no te reconozcan. ¿Por qué? Porque en Alemania, por hacer algo así, no por reunirse en el bosque, pero sí por reunirse en el bosque en un lugar tan especial como este, intentando rescatar la ideología perdida que pudo haber llevado a Alemania, a la gran victoria, ¿no? Y sin embargo le llevó a una catarsis colectiva que acabó con, bueno, pues todos sabemos cómo. Pues resulta que nos equivocamos, porque Cardero dijo, no, los clavos no son para colgar candiles, a pesar de que estaban distribuidos en círculo. Están clavados en la corteza de los árboles, porque si haces el conjuro exacto, el conjuro perfecto, no sé muy bien cómo lo decía, es como si estuvieras clavando el alma de un difunto a esa corteza de árbol. Vamos a hacer una cosa. Vamos a recorrer, aunque sea brevemente, España. Y lo hacemos con zonas que guardan todavía bosques madre y leyenda y misterio. ¿Qué mejor presentación para los bosques que lo haga casi un cronista, antropólogo, etnógrafo galaico, ¿no? Pues sí. Pemón Bouzas. Él es quien nos puede hablar de ese misterio de los bosques galegos. En general, porque es como la puerta. Se sigue considerando llave del otro mundo. Parafraseando al periodista y escritor Venceslao Fernández Flórez, hay que decir que el bosque gallego es un bosque animado, un ente antropomorfo en el que los árboles y los arbustos cobran vida mucho más allá de la propia de los vegetales, adquieren sentimientos y reflexiones propias de los humanos. Así es en la obra del escritor gallego y así es en la tradición gallega, en la que más allá de la animación de los árboles, el bosque acogía y acoge en su seno a seres extraordinarios, misteriosos y también temidos. El bosque gallego esconde las puertas entre los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos, y por tanto esconde también a los guardianes de esas puertas y a los que son capaces de transitar entre uno y otro mundo con total naturalidad. En el País Vasco, junto a alguno de los grandes montes, en zonas boscosas, nos encontramos con restos de túneles y de brujería. En las faldas de Gorbea, en estos bosques, tenemos lugares de interés, sobre todo a nivel ya de brujería, porque hay bastantes cuevas. Tenemos, por ejemplo, la cueva de Mairulegorreta, que es una cueva muy importante con 12 kilómetros de galerías subterráneas, donde se encontraron los primeros restos humanos en el Gorbea. Entonces, en estas oquedades subterráneas, pues bueno, hay tradición de que las brujas se ocultaban, de que en los prados de ciertos colindantes a ciertos bosques de esta zona pues se celebraban sus aquelarres, y al final, pues lo que comentaba un poco al principio, ¿no? Lo que es la naturaleza y la leyenda pues se mezclan haciendo un paraje bastante inquietante. Leyendas inquietantes, casi como una serrana, pero del norte. Las tenemos, por ejemplo, en Cantabria, en bosques muy pequeños, donde se contaba la historia de una mujer muy especial. Si esto lo contaba Enrique Chazarra desde el corazón del País Vasco, esto nos lo cuenta nuestro compañero Diego Marañón. Esta historia se remonta, o el primer dato que tenemos de ella aparece en 1875, cuando Joaquín Fusté nos habla en una de sus obras de una bestia, de una mujer osa que evita en la medida de lo posible al ser humano, que tampoco ataca si no se la molesta, y que él describe como un ser cubierto de pelo, de cabellos largos y morenos, de manos ásperas, y que se cubre con una especie de jubón o de piel de cordero. Más tarde, en 1924, Adriano García Lomas hace una especie de investigación de campo. Se va hasta allí, hasta Vejes, y los lugareños es cuando le cuentan o le confirman la existencia de este ser, que al parecer se alimenta de castañas, de leche, de maíz crudo, que en alguna época del año, se alimenta de alguno de los cabritos, ¿no? o corderos que paren sus reses en ese rebaño. Y la tercera mención, y quizá la más importante y desmitificadora, de alguna manera, es la que nos da José Antonio Odriozola, que era un ingeniero de minas, que en 1966, intrigado por esta historia, localiza a una supuesta testigo de nombre Crescencia González, nacida en Tresviso, y que es quien le cuenta que la osa de Ándara era en realidad una pastora. Además proporciona un nombre, Joaquina López, natural de Vejes,
nacida en 1818, y según esta testigo, se trataba de una mujer muy velluda, al parecer afectada de la enfermedad de hirsutismo, y entonces la testigo asegura a José Antonio Odriozola que esta mujer llegó a tener toda la cara cubierta de pelo y que avergonzada se retiró a vivir en estos bosques de Vejes. Pues de leyendas y de misterios inquietantes de bosques españoles seguimos hablando a la vuelta. Recorremos España y recorremos sus bosques. Hemos pasado por las frondosidades de Galicia, hemos continuado por las faldas del Gorbea en el País Vasco, nos hemos asomado a Cantabria y, por supuesto, un lugar esencial con grandes masas forestales y muy desconocidas es Aragón. En Aragón hay una vieja ermita antiquísima y tiene una historia maravillosa, inquietante, que nos cuenta Ángel Briocos. Día tras otro, pues bueno, se le ocurrió ir a una zona dentro de este bosque mágico, un manantial, una fuente curativa, con todo tipo de leyendas que engloba el tema. Pues bueno, llegó, se durmió, y bueno, tuvieron que pasar 300 años, nada menos, hasta que despertó por el canto de un ruiseñor. Y cuando llegó a la abadía de Leire, al monasterio, se encontró con que cuando fue a llamar a la puerta y le abrieron, no le dejaban entrar, cuando él era el abad del mismo. Claro, habían pasado 300 años. Miraron en pergaminos antiguos, cuenta la leyenda, y encontraron que un monje había desaparecido hacía 300 años atrás, nada más y nada menos que la misma fuente donde este viejo monje se durmió. El sueño de un monje junto a una ermita del siglo IX, cerca del pantano de Yesa, y el mítico viaje en el tiempo, una historia que se cuenta en esa zona, maravillosa también, con románico impresionante. Podemos terminar en Cataluña. Hay lugares, dicen, de ritos druídicos, piedras marcadas por diferentes civilizaciones. Antes contaba algo alucinante Santiago Camacho, e imagino que dentro de la mítica de diferentes culturas marcando una misma piedra, culturas casi imposibles para la historia. En Cataluña, Darbó aparta el ramaje y nos muestra otro claro del bosque, otro claro con un pasado oscuro. En el bosque de San Feliuet se encierran misterios de tipo esotérico. Es un bosque que es anterior a nuestra civilización, en donde efectuaban cultos los druidas catalanes. Estamos hablando de 1000 años antes de nuestra era, 1000 y pico. Allí se encuentran en la tierra, grabados en piedras, en medio de los bosques, se encuentran altares de sacrificios, lugares donde ellos efectuaban ceremonias, rituales, hay signos grabados. Se encuentra incluso una piedra que le llaman la piedra del diablo, porque a partir de allí precipitaban de arriba abajo a las víctimas, que posteriormente la arqueología ha encontrado los restos humanos. Y para sintetizarlo todo ello, en la punta de este bosque, arriba de la montaña, los cristianos pusieron una pequeña ermita. Pero delante de la ermita todavía hay en las piedras, en la roca, los huecos, las bañeras donde efectuaban ceremonias de fertilización a la luz de la luna. Por cierto que teníamos una encuesta pendiente. La encuesta de ikerjiménez.com: ¿pasarías una noche solo en un bosque? Sí, 44%, no 56%. Ahí, ¿eh? No está muy claro, hay gente muy valiente. 44% que sí, que se quedarían una noche completamente solos. Yo no lo sé. Noche no solo, sino en gran comuna, están pasando el sol, aquí al lado de la radio precisamente, en un fenómeno que está dando la vuelta al mundo, y un montón de gente de Sol que nos está escribiendo. Les mandamos nuestro apoyo y espero que la noche sea más, no sé, corta y más afable. No sé si más afable o más apacible, porque con lo que hemos contado de los bosques, tiene que ser extraño pero por lo menos escuchar están Milenio en tensión, con 30.000 personas al lado, ¿no? Pero bueno, nos alegra de que estén ahí. ¿Sabéis una cosa que la gente no ha reparado sobre Sol? Y es una pintada que me encontré, llevo yendo 3 noches seguidas. Ponía, el movimiento, ¿no?, nació con la luna llena. Nadie se dio cuenta de que después del día 15 ha venido una gran luna llena. Sí, una luna llena espectacular. Sí, y esa Puerta del Sol, a la que bajaré yo ahora dentro de un rato, porque estamos muy cerquita, parece una grandísima reunión de gente, como si fuera un lucus del bosque. Por cierto, tiene que ser en titulares, Luis.
Has recorrido España, Vallgorgina, en Cataluña, lugares druídicos, lugares de rito, lugares de signos en España, pero tienes mucho interés, y te pido que lo hagas en un minuto, en contarme algo que pasa cerca del corazón del País Vasco, en Oñate. Pues es algo muy duro, Iker. No sé si voy a poder resumírtelo en una frase, quizá. Tú puedes. Vamos a ver, muy cerca de Oñate, en la zona de Mondragón. Es que Iker se está riendo, no puedo. En la zona de Mondragón, bueno, es un tema muy serio. En la zona de Mondragón, en los grandes bosques que rodean el santuario de la Virgen de Aránzazu, es una zona maravillosa, es una zona preciosa, unos grandes bosques, ¿no? Como casi todos los que hay por País Vasco, con una grandísima tradición de brujería, etcétera, ¿no? Y fijaos, me pasó una cosa, Rondo, esto no te lo he contado nunca tampoco, Iker, esto es una noche de grandes desvelos, ¿no? Pues recibimos una llamada de un contacto con el que yo nunca había hablado, y me dijo: vente conmigo, te voy a enseñar unas partes del bosque y te voy a contar una historia que no se ha publicado nunca. Nuestro compañero John Sistiaga, de 4, sí que es cierto que visitó esta zona y estuvo grabando. Eran los antiguos lugares donde la banda terrorista ETA guardaba los tulos con armas y explosivos en los 70, donde todavía se sabe, y algunos de la banda sabrán, que existe un detonador, un arma, a lo mejor un bote de colacao con explosivo plástico, etcétera. Él me llevó hasta el bosque y me dijo: fíjate en las marcas de los árboles, te están guiando hacia un lugar muy especial. Es el lugar donde se encuentran uno de estos recovecos, guaridas, cuevas, donde están, donde los etarras sabían que podían dirigirse, ¿no? O bien a esconderse o bien a recuperar armamento, como decía, ¿no? En caso de huida. Pues bien, me llevó hasta una cueva y reconocí otro lucus del bosque, otra vez el círculo, cuevas, etcétera. Él me llevaba por unas marcas en los árboles que yo era incapaz de ver, no sabría volver al sitio otra vez. Y me di cuenta y me contó una historia que me dejó absolutamente sorprendido. Dice: ¿sabes cómo se gestaron algunos de los grandes cachorros de la banda aquí? Dice: mira, fíjate en esta piedra. Era dentro de una cueva, aquí se les decía: siéntate. Se les suministraba probablemente un enteógeno, probablemente una seta que crece ahí también cerca, y se les sometía a noches de continuo estrés y presión, como: siéntate aquí y cuando vuelva quiero verte aquí sentado. Si no estás sentado, no formarás parte de ese mito de Gudari de la patria, ¿no? No serás héroe, ¿no? Esto es terrorífico, Iker. Para los que alguna vez nos hemos enfrentado a un enteógeno en el bosque solo, debe ser terrorífico. Así es como se gestó, ya digo, ¿no? Ese mito del héroe, esa identificación con el héroe que ha traído tantísimo sufrimiento y tantísimo drama a una gran tierra como es Euskadi. Siempre logra sorprenderme este muchacho, al que conocí hace casi 20 años con el bosque de fondo, prácticamente en la Sierra de Béjar, y que sepas que estoy muy orgulloso de que nuestro camino, nuestra carretera, prosiga en paralelo. Luis. Ojalá, Iker. Gracias. Muchas gracias a ti. En fin, las historias de Luis Álvarez, que si hay un reportero que ha recorrido bosques con misterio en este país, es él. Desde luego, otro compañero que está viajando arriba y abajo, inquieto, es nuestro amigo Carlos Largo. Carlos, buenas noches. Buenas noches, siquiera. Y simplemente, y también como si fuera un teletipo, la gran pregunta: Santi contaba algunos casos, Carmen contaba otros, nuestros amigos han dejado detalles de cosas que parecen antiguas pero que se mezclan con lo moderno. Desapariciones de personas. ¿Sigue habiendo bosques donde desaparecen personas hoy en nuestro país? Hoy, y hace ya casi incluso 30 años. Hay páginas en internet y crónicas de varios periódicos que recogen desapariciones de personas, tanto especialistas, montañeros, gente aficionada al senderismo también, e incluso niños que se han perdido en bosques españoles. Lo curioso y que destacaría es que son zonas de sierra en las que son zonas de bosque, pero de zona media-baja, de arbustos, de no muy frondosas. No bosque tupido. Efectivamente, y además que destaca que la mayor parte de ellos eran, por un lado, expertos en senderismo o aficionados, y por otro, gente que, pues padecía de enfermedad y que se podía haber desorientado. En varias páginas, por ejemplo, en SOS Desaparecidos, hay varios casos que me han llamado la atención y que, pues vamos a decir prácticamente en titulares. La más antigua, por ejemplo, data del año 87. Germán Quintana Blanco era un niño por entonces, 13 años, va a una excursión a la zona del Collao Gamonal, cerca de los lagos de Covadonga, y comentan, los últimos que lo vieron fueron unos montañeros, que estaba el chico descansando en una parte de roca, y la mayor parte de sus compañeros del colegio con los que iba siguieron el camino,
Estos montañeros le pierden de vista y no se vuelve a saber nada más de este chico. Hoy este chico tendría que tener 37 años y, como digo, pues no se vuelve a saber nada de él. Lo curioso es que esta zona también es muy propia de desapariciones. Por ejemplo, en el año 98, en esta misma zona, un soldado de 22 años también se le pierde la vista en una zona de barranco, una zona bastante peligrosa. Y en el año 2003, un pastor, Antonio Rodríguez, también se le pierde la pista y no se da vuelta a encontrar. En el año 97, en mayo, María Teresa Rodríguez Alcalde, 50 años, desaparecida en la montaña de Colserola, mientras buscaba a su perro que había desaparecido varios días atrás. También se dice que esta zona de Barcelona es predominantemente boscosa y con muchos pinos. Año 2006, agosto, Óscar Blanco Sabella, 77 años. Una vez más, un aficionado que se estaba entrenando para realizar el Camino de Santiago desaparece en el macizo de Garraf, próximo también a la cordillera litoral catalana. Y continuamos en el año 2008, en febrero, José Cascales Nicolás, una persona también mayor, desaparecido mientras salía de paseo a hacer senderismo en la Sierra de Cascay, en Murcia. Y bueno, pues la más reciente y que bueno, pues nos ha llamado mucho la atención es de un espeleólogo malagueño que se llama Juan Antonio Gómez Alarcón, tiene 32 años, salió también a la Sierra de Mijas a realizar una expedición, llevaba su montaña, su bastón de senderismo y una vez más pues no llevaba ni móvil ni documentación y no se sabe nada absolutamente. Se han realizado búsquedas en la zona e incluso como estaba vinculado a estas aficiones de senderismo, era profesional, incluso había realizado varias obras escritas de la Sierra de Mijas, pues haciendo una guía de senderismo. Sus compañeros le han buscado desde ese julio del 2010 y todavía no se tiene ni rastro de Juan Antonio. Si alguien sabe algo, puede escribirnos, desde luego. Nunca podemos perder la esperanza con los desaparecidos. Es un tema que, lejos de las desapariciones clásicas, por desgracia, tiene más nombres, más historias, más dramas. Nosotros ahora cambiamos el tercio y viajamos en la historia.